Bienvenidos nuevamente a encontrarnos en el canal de la Luz de la Verdad Presente. Vamos a continuar con esta segunda presentación del tema del bautismo, la fórmula bautismal de Mateo 28:19. Antes de comenzar, poder encomendarnos a Dios, allí que nos puedan acompañar en la oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido por las muchas bendiciones, por cuidado en la noche y que puedas, Dios, mediante tu Santo Espíritu, poder tocarnos dentro de nuestros corazones para entender, no caer en los errores que tanto preocupa al seno de la iglesia, sabiendo de que estamos en los últimos tiempos. El enemigo tratará de quitar las coronas a los que fueron predestinados para salvación. Santo Dios, agradecido Señor, te damos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos entonces a entrar con nuestra segunda presentación allí. Habíamos tocado sobre cómo textos son mutilados en ciertas versiones. Estuvimos analizando un poquito allí un preámbulo de lo que era el texto en el libro hebreo de Mateo, de Shem Tov. Y entonces la costumbre de ciertas versiones de mutilar, ¿por qué no aparece en el texto hebreo tan usado por también los arrianos modernos y líneas mesiánicas, donde aparentemente el texto de Shem Tov tiene un origen más purificado, más puro, no tan contaminado? Allí decía Cristian Silva en el video que estuvimos viendo en la última entrega, el, y citaba allí un autor. Cuando buscamos en en el libro que él nombraba de ese autor, no decía exactamente lo que él estaba diciendo. Allí pueden ver ustedes, hemos visto también esa manipulación, hemos visto la enciclopedia británica de la cual toman esa referencia histórica, ese apoyo de la cual no hay. Mis queridos hermanos, siempre revisen lo que dicen los predicadores hoy en día, porque ellos a veces tienen esa tendencia de no revisar y decir lo primero que puedan encontrar allí. El texto de Shentop también aquí podemos encontrar en Mateo capítulo 28, verso 19, y allí dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, a mí ha sido dado todo el poder en el cielo, en la tierra. Vayan, enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado para siempre. Aquí ya directamente se comieron varias palabras de lo que conocemos nosotros, el texto original. Estuvimos viendo algunos textos antiguos para que ustedes ya vayan viendo de qué constitución está hecho el Shem Tov. Aquí podemos encontrar la fórmula trinitaria de los manuscritos griegos, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No aparece en este antiguo manuscrito hebreo, como tampoco aparecen las citas que hicieron de este pasaje los llamados padres de la iglesia de los siglos 2 y 3. Recuerden que estuvimos examinando los textos de los valdenses, y ahí les voy a mostrar otra versión valdense también en idioma francés. Esto parece que, y es mucho más antes del siglo 2 y 3, esto parece indicar que en aquellos siglos todavía no se había añadido a los textos dicha fórmula. Sin embargo, algunos padres como Jerónimo y otros citaron de estos manuscritos antiguos que decían sumergiéndolo en mi nombre. Bueno, Jerónimo fue la que hizo la Vulgata corrupta, ¿no? No voy a explicar mucho eso, lo cual concuerda con la fórmula empleada por los Shelihim, los apóstoles, que sumergían a los conversos. Y ahí, bueno, como verán ustedes,
¿Ve? Y hasta lo ponen los caracteres en hebreo allí cortito, ¿sí? Lekuatem, vayan ustedes. Aquí tenemos otra cita, y donde habían orado y cuando vieron, se le postraron y habían algunos de ellos que lo dudaron. Y Yeshua se acercó a ellos y les dijo, a mí me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes. Eh, a ver si lo encuentro acá. No, acá está bien. Bueno, aquí pueden ver también nuevamente. Vayan ustedes. Cuando leemos el texto de Mateo, déjenme leerlo aquí. Este es algo muy interesante, ¿sí? Mateo capítulo 3, verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad, enderezad sus sendas. Bueno, allí en el capítulo 3, verso 3, está citando a Isaías, ¿sí? Acá viene lo interesante. Acá está citando Isaías. Y entonces vamos a ver a Isaías 43, 3. Lo que decía, lo que habló, perdón, lo que habló el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparen el camino of the Lord, del Señor, perdón. Preparad el camino y enderezad sus sendas. Y aquí tenemos em, aquel de que habló, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ven acá, ¿lo ven? ¿Y esto de dónde sale? Porque, ¿por qué coloca así Shem-Tov? Cuando esto está tomado del Antiguo Testamento del canon y está en hebreo. Tendría que haber copiado tal cual está. Aquí tenemos Mateo 3:3, Shem-Tov y Isaías 43, porque está citando Isaías 43. Voz que clama en el desierto. Ve, voz que clama, enderezad, preparad, preparad el camino de Yahvé. Acá pueden encontrar el tetragramatón, pero acá no está, hermano. ¿Ves que no está? Yud Hei Bab Hei, no está. Y es más, coloca esto del Señor. ¿Por qué coloca así cuando debería haber colocado directamente el texto porque está citando el texto de Isaías 43? ¿Cómo que el texto de Shem Tov es el más exacto?
¿Ven ustedes? Pero ¿quién se va a tomar el trabajo de hacer esto, hermano? Ese es el tema, ¿no? Pero ustedes ya están viendo allí directamente del texto de Mateo. Obviamente que estamos comparando el Shen Tov con este texto del Textus Receptus. Vamos allí. Otro de los, otro de las citas, otra de las versiones mesiánicas que podemos encontrar hoy y se manejan es al Nuevo Testamento de la versión textual bíblica hebraica, el código real. Este es el código real. Mm, Ahí he escuchado a algunos hermanos que manejan eso. No sé si todos, pero algunos conocen la versión del código real, que también es una de las líneas mesiánicas que podemos encontrar hoy. Obviamente en la versión textual. Vamos a leer allí. Dice, y acercándose Jesús habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id con urgencia y hacedme tantos talmidín como podáis entre todas las naciones. Y aquí tiene el asterisco. El texto hebraico termina aquí. ¡Wow, hermano! Hay que tener coraje para hacer eso, ¿eh? Hay que tener coraje para decir eso. Del resto tenemos hasta ahora dos versiones. Una que dice, y aseguraos que hagan tevilá a fin de introducirlo en el conocimiento del Padre, del Mashiach y del Espíritu que santifica, Espíritu Ruach HaKodesh, dice el original. Asegúrense de enseñarle a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta edad presente. Bueno, esto está muy cambiado esto. Yo estaré, ¿de dónde saca eso? Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y otra citada por Eusebio en el cuarto siglo que dice, aseguraos que sean sumergidos en agua en mi nombre. Bueno, cuarto siglo ya tenemos, ya es una edad tardía si comparamos con el texto de los valdenses. Es increíble. Por eso hay muchos hermanos que se enloquecen con 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 las versiones mesiánicas. Lo que pasa es que esta está sacada de la versión textual. ¿Usted está leyendo esto? Versión textual. Cuando dice versión textual, la masa madre que se usa, ¿sí? El texto de los cuales son familia es el Novum Testamentum en griego, de Nestlé Aland. Bueno, hermano, no sé, estas Biblias, la verdad que, y con sus comentarios deja mucho que desear estas Biblias mesiánicas, pero allí muchos hermanos lo toman como si fuera una gran autoridad. Sí, ahí, y miren, y aunque está sacado el código real, las bases que usaron para su traducción, allí escuchaba yo un rabino explicar cuando fue presentado hace muchos años, fue presentado el código real. Allí nombraba que una de las bases que utilizaron para la traducción del código real fue el Nuevo Testamento en griego de Nestlé Aland.
Pero es interesante que aquí tenemos el Nuevo Testamento de Nestlé Aland y el versículo 19 dice, bautizándolo en el nombre onomatou patros kai tou gios kai tou agion neumatos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no entiendo, hermano, cómo se utilizaron de base el Nuevo Testamento, que yo tengo mi opinión sobre esto, pero ¿y cómo llegan a esta conclusión? Yo no sé, por eso, hermano, cada uno toma estos textos y después hacen unas doctrinas nuevas, que no hay Padre, que no hay Hijo, que el Espíritu Santo no existe, y llegan a esas conclusiones por no tomar, hermanos, yo siempre les recomiendo en los videos, usen las versiones que vienen del Tectus Receptus. Pastor, pero no consigo. Espere, espere, ese es otro problema. Nosotros desde aquí humildemente estamos avisando lo que deben usar. Claro que si usted se va, ¿sí? Se va a una librería pentecostal Peniel, usted le dice, ¿me da el Tectus Receptus? No tienen Tectus Receptus. Y eso ya debería despertar las alertas en nuestra mente. ¿Por qué en una librería Peniel pentecostal no hay una versión del Tectus Receptus? Eso debería llamarle a usted a, a preguntarse, a disparar las alarmas, porque evidentemente molesta el Tectus Receptus. Y entonces, esto nos indica que estamos llenos de versiones que no son serias, hermano. ¿Y quién está detrás de todo esto? Yo no voy a hablar de eso porque tengo mucho para cortar allí. Yo no puedo llegar a tocar eso, pero hermano, allí dejo la mecha encendida. Revisen la serie La Poderosa Palabra, pero estas versiones, hermano, dejan mucho que desear. Aquí tenemos otro de las escrituras de Yahvé, otra Biblia mesiánica. Aquí dice 28:19, por tanto, vayan y haced talmidín a todas las naciones, haciendo mikvah a ellos en mi nombre. Wow, hermano, es increíble, ¿no? Es increíble que han eliminado el nombre. Entonces, ¿y por qué lo eliminan? ¿Y por qué? Porque como en los tiempos de Jesús no creen que Jesús sea el Dios verdadero. La Biblia Peshita, la Biblia Peshita dice, versículo 18, acercándose Jesús, habló con ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos, sobre la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, yo también yo los envío a ustedes. Bueno, como verán, esta parte no está. Y tal como mi Padre me ha enviado, eso está en algunas versiones textuales está. Ustedes leen, miren, a ver, Mateo dice, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me has dada en el cielo y en la tierra. Y después este agregado no está, pero por algunos Biblias textuales le colocan esto, pero son muy pocas. Y tal como mi Padre me ha enviado, también yo lo envío a ustedes. Por tanto, vayan
hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esta Biblia Pellita, aunque las Pellitas no son las Pellitas originales, por ahí algunos sí tiene esa Biblia o está depositando la creencia en que estas son Biblias Pellitas verdaderas, no son Biblias Pellitas verdaderas, ¿sí? Como mucho manejen no la versión en castellano, como mucho que dentro de todo, pero no son las Pellitas originales. Ahora les voy a mostrar alguna. Bueno, pero lo tiene el texto, ¿sí? Posiblemente llame la atención este agregado textual de esta parte, la segunda parte del versículo 18. Aquí tenemos del Nuevo Testamento un interlineal, ¿sí? Interlineal arameo-inglés. Y allí podemos encontrar, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Allí, aquí lo tenemos. ¿Sí? Está. Ve, aquí dice Mateo, la pellita tiene una variante del texto del verso 2. Bueno, pero aquí está, ¿sí? Esta Biblia por lo menos la tiene. Lo que tiene es que tiene el original y tiene el inglés. Eso es muy interesante y muy útil. Bueno, este lo tiene, aprobado en ese sentido. Después tenemos, aunque yo les dije que las pellitas no son las pellitas que fueron los primeros siglos, que salieron de Asia Menor, pero esta posiblemente podemos tener, mm, o no sea tan corrupta como la pellita en castellano que anda dando vueltas por allí. Esta pellita inglés, que tiene inglés también. Y allí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, observando todos los mandamientos, ¿sí? Holy Gospel, mm, Publishing, bueno, está bien. Bueno, ve, este, por ejemplo, esta pellita en inglés, lo tiene, 18. El 18 también, el 18 tiene esta variante textual, y como mi padre me envió, así también yo os envío, aquí en el 18. Y como mi padre me envió, así también yo os envío. Sí, esa es la variante, la que le mostré anterior, que estaba aquí en la Biblia Peshita, ahora la encontramos también en la que está en inglés. Si se pueden conseguir esta, les va a ayudar mucho esta Peshita en inglés. Seguimos buscando Biblias, seguimos buscando las líneas. Aquí tenemos la gran Biblia de Wittenberg, la Biblia de Wittenberg, hecha en Alemania, 1545. Es una Biblia muy interesante.
Interesante por el tamaño y el dibujo, ¿sí? Es muy llamativo. Allí tenemos el Evangelio de Mateo. Vamos a buscar aquí y allí podemos encontrar, por tanto, y hace discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Namen des Vaters, van de Sons, van de Heiligen Geist. ¿Ve? Aquí está en el nombre del Padre, Vaters, del de Sons, el Hijo, van des Heiligen Geist, van des Heiligen Geist, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la Biblia de Wittenberg, 1545, siglo XVI. Tenemos el Textus Receptus de la versión china. La versión china fue traducida desde la King James. Vamos a ver allí el pasaje de Mateo 28:19. Aquí está el pasaje. Mateo 28:19. Es todo este texto, ¿sí? Que está acá hasta acá. Y aquí comienza el versículo 20. Vamos a hacer zoom. ¿Sí? Es bilingüe, ¿sí? Tiene en inglés y en chino. Y aquí discípulo a todas las naciones, bautizando in the name and the Father and the Son and the Holy Spirit. Este Tectus Receptus al chino y al inglés tiene el texto de Mateo 28:19. Por si tienen duda, aquí se lo especifiqué más detalladamente. Aquí dice el nombre. En el nombre del Padre, este es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, este que está en verde es Hijo, el rojo es Padre y el azul es el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el Tectus Receptus al idioma chino. ¿Sí? Porque muchos creen que allí no hubo evangelio, hermano. Y allí es interesante que puedan leer la primera parte del conflicto de los siglos, allí la narrativa histórica. Es interesante dónde el evangelio entró y en qué continentes bajo hombres imbuidos del Espíritu Santo. Vimos la Biblia de Wittenberg, Alemania. Ahora estamos viendo la Biblia de Gutenberg. La Biblia de Gutenberg tiene unas medidas interesantes y si ustedes rastrean la historia, van a ver que fue la primera Biblia impresa en una imprenta. Eh, la forma la cual utilizó Gutenberg fue tomada porque allí se nombra en la historia que Gutenberg fue el primero que imprimió en una imprenta y lo primero que imprimió fue la Biblia de Gutenberg. Pero el conocimiento de la impresión en forma de símbolos, ya no escrito a mano,
no data de Gutenberg, sino mucho más atrás en el tiempo. Yo ahí pueden ver la serie, les vuelvo a repetir, recomendar la serie La Poderosa Palabra. Allí explicamos que esto viene de China, que ellos habían perfeccionado el sistema, un sistema de impresión, de los cuales esta forma de trabajo llegó a los oídos de Gutenberg y allí él la fue adaptando. Fue así entonces que Gutenberg en el año 1455, siglo XV, en su imprenta, saldría la famosa Biblia de Gutenberg. Allí pueden encontrar el texto, déjenme cerrar esto, Euntes ergo docete, a ver qué dice acá, no lo puedo ver. Omnes gentes, baptizantes, eos in nomini patris. La Biblia de Gutenberg está en latín. Baptizantes, eos in nomini patris, et file, et spiritus santi. Bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia de Gutenberg, que es del siglo XV, la tiene, el texto tiene el texto de Mateo 28, 19. La fórmula bautismal la tiene, hermano. Sí, porque los hermanos dicen, no, no tiene, y lo dicen y ya se quedaron con eso, pero no investigan. Hay que revisar las variantes que tenemos en las versiones antiguas. Vamos a la Biblia de Wycliffe. La Biblia de Wycliffe, ¿la ven ahí? También lo tienen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué es? Siglo XVIII, 1731. Biblia de Wycliffe. Tiene la fórmula bautismal. ¿Sí? Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yo tengo la versión de Wycliffe de 1731. La versión de 1731, la versión de 1848 y la versión de 1390 también está en la versión de 1400. Para que ustedes vean, hermanos, que las varias versiones de Wiki está la fórmula bautismal. Vamos a la famosa Biblia Pierre Robert Olivetan. Entre los franceses y los valdenses, allí produjeron la Biblia tan famosa de Olivetan. Repito, entre los franceses y los valdenses. La traducción francesa de la Biblia protestante también era conocida como la Biblia de los mártires por los historiadores protestantes en referencia a las feroces reprensiones que fueron objeto en el Piamonte, Provenza y Calabria, siglo XVI, producida desde los textos valdenses. Pierre Robert Olivetan se basó principalmente, allí tienen de dónde utilizó para hacer el texto, en el Antiguo Testamento hebreo de los masoretas, y para el Nuevo Testamento utilizó el griego de Erasmo de Rotterdam.
también disponía para el texto hebreo del Antiguo Testamento de las tres primeras ediciones impresas, el Pentateuco y el texto masorético de 1488, 1491 y 1494. La última, la 1494, de la cual fue utilizada por Martín Lutero. Para el griego del Nuevo Testamento pudo tener acceso, perdón, a las primeras cuatro ediciones del Novum Instrumentum Homine de Erasmo de Rotterdam. Bueno, él tuvo más o menos 6 ediciones del Tectus Receptus Erasmo. El Novo Instrumento fue la edición del 16. Allí, si quieren más información sobre las versiones del nuevo instrumento, pueden ir a la serie La Poderosa Palabra. Allí prácticamente hablamos de versiones de Biblia, de la King James, de las Biblias españolas, las Biblias del Cántaro, las Biblias en inglés, mm, la Reina Valera, la Valera Gómez, los textos en griego, los textos en hebreo, todo eso hablamos allí. Entonces, la Biblia de Olivetán, podemos encontrar aquí, está en francés, Ale Faité de Touté, les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Esto lo hicieron en colaboración con los valdenses, hermano. Y tiene la fórmula bautismal. Ya les mostré otra Biblia en la entrega anterior, otra Biblia valdense, donde tenía la fórmula bautismal. ¿Por qué? Porque dentro de sus creencias, que dejaron constatada los valdenses, por si ustedes no sabían, ellos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos creían en las tres personas divinas. ¿Sí? Mi hermano, yo creo que con esto ya estaríamos cerrando y nos vamos porque ¿dónde más testigos de versiones tenemos, hermanos, donde constatan la veracidad de Mateo 28:19? Solo decir que el texto es espurio, falaz, es entrar en un terreno de desconocimiento total y aténgase a las consecuencias de que lo critiquen o no lo tomen con seriedad, mis queridos hermanos, porque la evidencia escritural es abrumadora, ¿sí? Vamos al Textus Receptus, estoy tomando solamente una versión de Erasmo, en este caso estoy tomando la versión del Novo Instrumentum, él la hizo en griego y en latín, y allí ustedes pueden encontrar bautizando en el nombre, en nomini Patris y Filio y Spiritus Sancti. ¿Sí? Esto significa que allí está el texto de la fórmula bautismal. ¿Sí? Y aquí está, ¿ve? Onoma, patros, toiko, agios, no, el hijo, aquí dice agio neumata.
Tiene el nombre del Padre, del Hijo y Agion Neumato. ¿Más claro, hermano? ¿Más claro? Más claro que Erasmo no canta un gallo. Mateo de la Vulgata latina, euntes ergo docete omnes gentes, baptizante eos in nomini Patris et Filio es Spiritus Sancti. Este está sacado de la Vulgata latina. ¿Cuánto tenemos? Podemos hacer de corrido la tercera parte. Vamos a la tercera parte. Pensé que iba a ser más largo. Vamos directamente a la tercera parte. Aquí tenemos también otro Tectus Receptus. El Tectus Receptus de Estéfano. Tou patros kai tou ugion, kai tou agium neumatos. Aquí bautizándolo, onoma en el nombre, tou patros en el nombre del Padre, kai tou ugion en nombre del Hijo, kai tou agion neumatos en el nombre de agión, espíritu, neumatos, santo. Hermano, por donde investiguemos vamos a seguir encontrando el texto de la fórmula bautismal. Eusebio de Cesarea ya también tiene su comentario allí en el siglo III, hablando sobre los padres de la iglesia. Allí, ¿ven esta parte? Bautizando a los discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Allí, Eusebio da a entender que la fórmula bautismal se empleaba. Pero ¿qué era de este evangelio en lugar del cual no había otro? Sino, supongo, el mismo evangelio que de hecho está registrado que el Salvador proclamó públicamente al entregarlo a sus discípulos, diciendo: "Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". ¿Lo ven? Comentario de Eusebio, ¿sí? Bautizándolo, hei to onoma tou patros, kai tou agion, kai tou a igion, perdón, y kai tou agion neumatos. Patros, Padre, ugión, Hijo, tou agión neumatos. Espíritu Santo. Allí en el comentario de Eusebio podemos encontrar la fórmula bautismal. Bueno, ya que hemos presentado, mis queridos hermanos, tanta evidencia, que esa evidencia se la pueden mostrar, hermano, a una persona que no sea adventista y no van a tener ningún problema. Ahora, recién, hermanos, voy a entrar en un lenguaje adventista. Vamos a las citas del espíritu de profecía. Agárrense bien. Revivan Gerald dice: "En su nombre se libraría la guerra de la verdad contra el error,
derribando las fortalezas de la idolatría y el pecado, se animaría a la gente a llevar la verdad a todas las lenguas y naciones, dando a la trompeta un sonido certero y despertando a las naciones dormidas de la apatía y la muerte espiritual. Los discípulos serían sus testigos. Cada una de sus acciones debía fijar la atención en su nombre. Como poseedor de ese poder vital por el cual los hombres pueden ser llevados a la unidad con Él, ¿quién es la fuente de todo poder y eficiencia? Debían centrar su fe en Él, quien es la fuente de misericordias, bendiciones y poder. Debían presentar sus peticiones al Padre en su nombre y entonces sus oraciones serían contestadas. Debían bautizar, escuche bien, hermano adventista Riano, porque después salen diciendo cualquier cosa, hermano. Debían bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo debía ser su lema, su distintivo, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. No se podía no llevar nada sin su nombre y significado. ¿Qué era bautizar en el nombre de Jesús? Era bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, si usted ya no cree, el problema ya lo tiene, me parece, con el espíritu, con los testimonios del Espíritu Rocío. Ahí está su problema, hermano. Su problema no es la evidencia, su problema es que no cree en los testimonios. Y si no creen los testimonios, bueno, yo ya le mostré las evidencias, hermano. En el bautismo somos entregados al Señor como instrumento para ser usado. El bautismo es una renuncia solemne al mundo. El yo por profesión muere a una vida de pecado. Las aguas cubren al candidato y en presencia de todo el universo celestial se hace la promesa mutua en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El hombre es depositado en su tumba acuosa, sepultado con Cristo en el bautismo y resucitado del agua para vivir la nueva vida de lealtad a Dios. Los tres grandes poderes del cielo son testigos, son invisibles, pero presentes. La hermana White también la tenía muy clara en esto. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa era la fórmula bautismal. Y era la forma en que se bautizaban en la época de los mileritas y en la época que bautizaron los primeros adventistas. Que cada alma tenga cuidado de cómo se comportará después de haber hecho su profesión ante muchos testigos. ¿Quiénes son estos testigos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo el universo celestial son testigos de esa sepultura en el agua semejanza de la muerte de Cristo. Quienes se han convertido verdaderamente han sido sepultados con Cristo a semejanza de su muerte y resucitado de la tumba acuática a semejanza de su resurrección, para andar en nueva vida mediante la fiel obediencia a la verdad. Esto han de hacer firme su vocación y elección. ¿Usted sabía, hermano, cómo bautizaba Pablo? Déjeme allí, déjeme allí entrar. Vamos aquí, a ver, esperen que quiero buscar esto. Eh, espera. Déjenme leer esta cita, hermano, muy interesante, muy reveladora. Mira,
A su llegada a Éfeso, Pablo encontró a dos hermanos que, al igual que Apolo, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Sigan ahí atentamente. Y como él, habían adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo. No tenían la capacidad de Apolo, pero con la misma sinceridad y fe buscaban difundir el conocimiento recibido. ¿Cuántas personas eran? 12. Estos hermanos desconocían la misión del Espíritu Santo. Cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Preguntó Pablo. Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Este es el texto, este es el texto de Hechos capítulo 19, verso 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Estoy leyendo de la cita bíblica. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer lo que dice la hermana White. Luego el apóstol les presentó las grandes verdades que son el fundamento de la esperanza cristiana. Repitió la comisión del Salvador, que escuchen, hermano, escuchen. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Wow, hermano. ¿En qué bautizaba Pablo? Con la fórmula bautismal. Ahora, comparen con el texto este. ¿Hay diferencia? No, está en armonía. El problema es cuando nosotros interpretamos a nuestra manera, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con profundo interés y gozo, agradecido y maravillado, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. ¿En qué bautizaba Pablo? En la fórmula bautismal de Mateo 28. Las maravillosas verdades del sacrificio expiatorio de Cristo y lo recibieron como su redentor. Entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ve? Armonía. Y al imponerle Pablo las manos, ah, tengan en cuenta esto, hermano. Cuando se bautiza, hay que imponer las manos. Recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual pudieron hablar idioma a otras naciones y profetizaban, y así fueron capacitados para trabajar allí en Éfeso y sus alrededores. Ve, hermano, cuando todo tiene armonía, no significa que Mateo 28:19 está en contrariedad con Hechos capítulo 3. No, en el nombre de Jesús significa emplear la fórmula bautismal. La hermana Guay lo tenía claro, hermano, clarísimo. Son estas personas que recomiendo que entren a un lugar para estudiar, hermano, sea alumno antes de ser maestro. Hermano, sea alumno antes de ser maestro. Repito, sea alumno antes de ser maestro. Siéntese en un pupitre antes de estar enseñando.
Así funcionaba la escuela de los profetas. Así funcionaba la escuela de los valdenses. Así funcionaba la escuela Madison. No erre en sus conceptos. No sea sabio en su propia opinión. Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Eso le venían a decir a Juan, ¿sí? Pero Juan no entró en la tentación porque podía haber caído en la, ¿cómo se llama? En el odio, en su corazón, rencor, codicia. Ahora, Juan el Bautista bautizaba. Jesús bautizaba por otro lado y los fariseos y saduceos bautizaban allí en la sinagoga. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y hermano, aquí entra la pregunta lógica. Si Juan bautizaba y Jesús bautizaba, Juan sabemos que bautizaba para arrepentimiento. Y Jesús cuando se fue, les recordó el trabajo que habían hecho con ellos. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Cómo bautizaba Jesús con sus discípulos? Pues esto no es ningún misterio. Jesús les enseñó a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando él se retiró de entre medio de los discípulos le preguntaron, ¿y cómo debo bautizar? ¿Y qué es esto? No, porque ellos ya lo habían hecho muchas veces con Cristo, porque Jesús les enseñó todas las cosas. Dice, vayan enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, tiempo pasado. Todo lo que Jesús tenía que enseñarles ya les había sido enseñado, hasta la forma inclusive de bautizar. ¿Qué forma bautizaban los discípulos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué? ¿Cuál era la forma que bautizaba Pablo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pablo se encontró con esas personas que no habían escuchado hablar del Espíritu Santo, eran ¿cuántas personas? Eran 12 personas. Y las bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan el Bautista bautizaba en arrepentimiento. Jesús bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. O sea, sus discípulos usaban la fórmula bautismal. ¿Quieren más, hermanos? Con esto ya estaríamos cerrando, ¿sí? Pero a veces los hermanos quieren más evidencias, más. Bueno, vamos a darle más evidencia. Vamos al espíritu de profecía. Allí coloco el texto original. El prejuicio de los judíos, escuchen bien, surgió porque los discípulos de Jesús no usaron las palabras exactas de Juan en el rito del bautismo. Acá está el problema, hermano. Acá está el problema. Este es el problema. Por eso que trataban de obviar los judíos las palabras en cual bautizaba Jesús. El prejuicio de los judíos surgió porque los discípulos de Jesús no usaron las palabras exactas de Juan en el rito del bautismo. Juan bautizaba al arrepentimiento, pero los discípulos de Jesús, al profesar la fe,
bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Ay, hermano, gracias que tenemos el espíritu de profecía, si no, ¿dónde iríamos a parar, hermano? Qué locuras estaríamos, no sé, estaríamos pregonando la enseñanza de los Terian, hermano, no sé, ¿qué estaríamos pregonando? ¿Quieren más claro, hermano? Las enseñanzas de Juan armonizaban perfectamente con las de Jesús. Sin embargo, sus discípulos sintieron celo por temor a que su influencia disminuyera. Surgió una disputa entre ellos y los discípulos de Jesús respecto a la forma correcta de usar las palabras en el bautismo. Claro, las palabras que decía Juan el Bautista eran otras, pero Jesús bautizaba con sus discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los judíos hasta en eso le buscaban problemas. Ah, que hoy en día hay adventistas que dicen que no se deben bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están usando el mismo espíritu de los judíos que mataron a Jesús. Tengan cuidado, hermano, tengan cuidado. ¿Quiere más? Manuscript Release, volumen 20, hablando sobre Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Ahora escuche. ¿Por qué entonces actúa como si así fuera? ¿Por qué actuamos con tanta infidelidad? ¿Por qué no nos aferramos a la verdad? La mano del Señor no se ha cortado para no poder salvar. Tenemos el cierto, nos los ha dicho a salir adelante en su nombre. ¿Cómo debemos bautizar? En el nombre de Jesús. ¿Qué palabras debemos usar? Él nos ha dicho bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y predicar su evangelio. Pero hay muchos arrianos modernos que van a estar viendo esto y no se van a volver de sus caminos, porque el espíritu que no proviene de Dios los ha cegado. Revivan Gerald. ¿Ven lo marcado allí? Cristo les aseguró, me es dado todo poder en el cielo y en la tierra. Debían salir en su nombre y les prometió el ministerio de su espíritu. Cuando dice que salieron y bautizaron en su nombre, era que debían utilizar la fórmula bautismal. No que tienen que bautizar te bautizo en el nombre de Jesús. No, hermano. Eso no es lo que enseñó Jesús. Los discípulos hicieron caso. Pablo hicieron caso. Todos los que vinieron después hicieron caso. Ahora usted, en el 2026, se revela y quiere hacer lo que se le da la gana. ¿Es así o no es así? Tiene citas del Espíritu de Profecía. Tiene traducciones, las más antiguas. Le hemos mostrado textos en hebreo, por ejemplo, el de Dutilet, que es más serio que el de Shenton. Y aún así, si usted no cree, Pedro dice, en constante aumento, pero les habló del legado que recibirían. Si se unían entre sí con él, su justicia brillaría sobre ellos en un mundo de constante aumento de maldad. Sigue diciendo este periódico Revivan Herald. Debían bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo debía ser su lema distintivo, su vínculo de unión, la autoridad para su proceder y la fuente de su éxito. Nada no debía ser reconocido en su reino que no llevara su nombre en inscripción. Los dos versículos concuerdan, hermano. Pero hoy en día adventista los separan esa cadena áurea y dicen, esto de hecho hay que bautizar el nombre de Jesús y,
¿Y qué hacemos con los textos de Mateo 28? Y, bueno, digamos que es apócrifo. Así camina la iglesia adventista, hermano. Spiritual gift, dones espirituales. Esta alta comisión se relaciona con el evangelio, la fe, el bautismo, la salvación y los dones espirituales. El evangelio debía predicarse mientras hubiera pecadores para escucharlo. La fe es igualmente necesaria a lo largo de la era cristiana. El bautismo es una ordenanza perpetua en la iglesia y los ministros del siglo XIX bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la comisión original así lo exigía. ¡Wow! Esa señora que ustedes dicen que tenía enfermedad y que le fallaba la cabeza, estaba bien imbuida del Espíritu Santo. Revivan Gerald. Cristo dio a sus seguidores una promesa positiva de que después de su ascensión les enviaría su espíritu. Por tanto, id dijo, y haced los discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, un Dios personal, del Hijo, un príncipe y salvador personal, y del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo, enseñándoles a guardar todo lo que os ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras estas palabras estaban en sus labios, wow, hermano, qué tremenda cita. Está diciendo que Mateo 28:19, cuando él lo estaba pronunciando, estas palabras estaban en sus labios y ascendió una nube de ángeles que lo recibió y lo escoltó hasta la ciudad de Dios. Los discípulos regresaron a Jerusalén, sabiendo ahora con certeza que Jesús era el Hijo de Dios. La fe quedó libre de sombra y ellos esperaron preparándose por medio de la oración y la humillación de sus corazones delante del Señor hasta que vino el bautismo del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto fue las últimas palabras que salieron de su boca, testimonios para los ministros, dice los testimonios. Así que hermano, yo no me atrevería a decir que esto es espurio. Eh, Testimonios para el ministerio del trabajo evangélico. La palabra que el Señor me ha dado para nuestros ministros y nuestras iglesias es adelante. Todo poder me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y allí también J. H. Wagner, hablando sobre las reflexiones del bautismo, se dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Algunos, sí, si viviera hoy diría lo mismo, han inferido que los apóstoles solo bautizaron en el nombre de Cristo. Pero esta conclusión es muy deficiente. Amén. Para descubrir la falacia de esta idea, basta con examinar los términos bajo la cual actuaron. ¿Quiere más, hermano? 1861. La naturaleza, los sujetos y el diseño del bautismo cristiano. Este adventista también enseñó allí en su libro sobre el bautismo
utilizando la fórmula bautismal. Hermano, si quedó duda, ya no hay nada que mostrar. Allí dice una cita que siempre me recuerdo en Cartas y Manuscritos, volumen 1, que si el alma no se despierta ante la sencillez del Evangelio, ni por más que truene el monte Sinaí, ni por más que bajen ángeles, van a hacer entender a la persona si ha elegido un camino y equivocado. ¿Por qué? Porque estamos en el último tiempo y al no escuchar la voz de Dios mediante su Espíritu Santo divino, entonces Dios envía un espíritu engañoso para que crean la verdad y sean engañados. Mis queridos hermanos, espero que se hayan saboreado este alimento sólido para que presenten defensa, siempre que presenten defensa, háganlo en mansedumbre. Allí tenemos las plataformas, nuestro canal de YouTube, en Facebook, nuestro perfil que también anunciamos cosas, por ahí en YouTube aparecen directamente los videos para subir. Esperamos nuestros hermanos que nos puedan allí dar like, compartir, dejar sus opiniones, hermanos. Es muy importante que dejen sus opiniones. ¿Le gustó? Dejen, amén, amén, amén. Dejen este tema, es importante para compartir. Suscríbase, hermano. Y allí, para los que quisieran ayudar al ministerio, el ministerio obviamente siempre, siempre está necesitando ayuda en muchas cosas que no se ve detrás de las cámaras, ¿sí? Pero allí algunos sabrán apreciar ese trabajo. Desde ya, muchísimas gracias. Vamos entonces a terminar con una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos. Agradecido, Señor, porque me permites estudiar mediante esta tecnología, poder llegar a los hogares de los hermanos que ansían pasto fresco, ansían tener estas herramientas para que nosotros podamos presentar defensa en mansedumbre. Y tal vez alguno pueda, de los hermanos que hoy pregonan el error, volverse de sus malos caminos, tal vez mostrando esta historiografía, mostrando las citas del Espíritu de profecía, que pueda tocar el poder y la persona del Espíritu Santo, su corazón, hacer temblar su más íntimas este, conocimientos, sus más íntimos pensamientos dentro de sí, para que puedan abandonar y volver a predicar lo que una vez nos fue presentado como nuestro primer amor, el Evangelio de Cristo. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias, mis hermanos, por habernos acompañado a esta hora y haber terminado esta serie de temas sobre el bautismo. Posiblemente esté subiendo un tema extra sobre el bautismo. Allí me han pedido algunos suscriptores sobre cómo se debe bautizar. Pastor, sería bueno que nos muestre quién puede bautizar, quién no. Tal vez sería un video un poquito más cortito, no tan largo, y podría allí enseñar, aunque eso siempre yo he preferido hacerlo de forma personal en las iglesias, cuando hacemos campaña, vamos allí y allí enseñamos esas cosas que deben ser más que nada personales, como hizo Jesús con los discípulos. A mí me ha tocado también enseñar a bautizar a algunos ancianos la forma correcta. Yo he solamente presenciado y le he indicado porque es la manera que Jesús lo hacía. Así que desde Buenos Aires, Argentina, la luz de la verdad presente. Shalom.